Buenas noches, doctor Jorge Eduardo Verdugo. Somos estudiantes del tercer nivel de la carrera de Derecho en línea de la asignatura de Derecho Penal uno del Grupo uno, con el tema de examen final, principios rectores del derecho procesal penal. El derecho procesal penal es el conjunto de normas y principios que regulan la administración de justicia en los procedimientos penales, garantizando que el proceso se desarrolle de manera justa y equitativa. Dos de los principios más relevantes son el principio de igualdad y el principio de prohibición de doble juzgamiento que, en conjunto, protegen la equidad en el proceso penal y la seguridad jurídica. Dentro del principio de igualdad, pues este asegura que todas las partes del proceso penal, que serían el acusado, la víctima, Ministerio Público, etcétera, pues estas deben ser tratadas de manera igualitaria sin que haya discriminación. La igualdad no solo implica que todos tienen los mismos derechos y oportunidades en el proceso, sino que también garantiza que no se favorezca a una parte sobre otra y que las pruebas sean evaluadas de manera objetiva y sin prejuicios. Este principio está relacionado con el derecho a la defensa y la paridad de armas, donde ambas partes, acusadora y acusada, deben tener las mismas oportunidades de presentar pruebas, argumentos y defenderse. Dentro del principio de prohibición de doble juzgamiento, pues este principio establece que una persona no puede ser juzgada dos veces por un mismo hecho, una vez que se haya dictado una sentencia firme. En otras palabras, pues si una persona ha sido absuelta o condenada por un delito, no puede ser procesada nuevamente por el mismo hecho, salvo en casos excepcionales previstos por la ley como nuevos elementos de prueba que puedan alterar la resolución inicial. Pues este principio busca evitar el abuso de poder, la duplicación de procesos y vulneración de la seguridad jurídica, garantizando así la estabilidad de las decisiones judiciales. En conclusión, el principio de igualdad asegura que todas las partes en el proceso tengan las mismas oportunidades y condiciones, mientras que el principio de prohibición de doble juzgamiento resguarda la certeza jurídica al evitar que una persona sea juzgada repetidamente por el mismo hecho. Estos principios no solo promueven la equidad, sino también protegen los derechos fundamentales de los individuos dentro del sistema judicial penal, contribuyendo así a un proceso transparente y justo. El principio del debido proceso para todas las personas tienen derecho a un proceso justo, en el que se respeten sus derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la defensa, a la igualdad entre partes. En este sentido, el debido proceso cumple el papel del derecho instrumental, puesto que se rige en el mecanismo de protección de otros derechos fundamentales, con el fin de otorgar seguridad, tutela, protección para quien es o tiene la posibilidad de ser parte en un determinado proceso judicial o administrativo. También hablamos aquí de la presunción de inocencia. Toda persona acusada de un delito se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad mediante pruebas de un juicio justo, como por ejemplo en un robo. Un hombre es arrestado por estar cerca de un lugar del hecho y por tener antecedentes penales. Sin embargo, no hay pruebas suficientes en su contra. Si el juez lo declara culpable solo por su historia, su historial, sin pruebas concretas, se violará su presunción de inocencia. Hablamos aquí también de la legalidad. El proceso penal debe desarrollarse conforme a la ley. Ninguna persona puede ser procesada o condenada sin ninguna norma previa que establezca la conducta como un delito o regulación del procedimiento. En el artículo 76, numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal. Por último, hablamos aquí de lo que es el derecho a un juez imparcial. Cabe mencionar que esta garantía es denominada el principio supremo del proceso, en donde el juez debe resolver lo contenido en el contenido judicial, es decir, que éste no tenga ningún interés en particular en la causa, por la cual su accionar estará dedicada a la aplicación de las normas del derecho penal. Su principal requisito para ser considerado juez imparcial será tercero ajeno al conflicto que le toque tramitar o resolver.
El derecho a un proceso sin dilataciones indebidas y el principio de celeridad garantiza que los juicios sean rápidos, eficaces y sin retrasos injustificados, especialmente en materia penal, donde está en juego los derechos fundamentales como la libertad. Un proceso prolongado puede afectar a quienes enfrentan medidas cautelares y buscan demostrar su inocencia. Se nota en toda esta forma indebida y los procesos injustificados. La violación al derecho para evitar se ha otorgado en el Código Integral Penal, implantó la oralidad procesal, logrando mayor rapidez y eficacia en los juicios. El principio de celeridad está respaldado tanto por la normativa nacional como tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1976, que se obliga a los Estados miembros a evitar sin demoras innecesarias. Además, se relaciona el debido proceso y la economía procesal, asegurando que la justicia sea ágil, eficaz y justa, según la Constitución, artículo 169. Estos principios no pueden ser entendidos sin los demás principios que asumen un objetivo común que busca la justicia. Estos principios buscan evitar los procesos que sean innecesariamente largos, reduciendo la incertidumbre jurídica y garantizando la justicia que imparte en un tiempo razonable. Los principios de oralidad y contradicción son fundamentales para organizar un proceso justo y equitativo. El principio de oralidad implica el desarrollo del juicio penal que debe realizarse de manera verbal y pública, permitiendo que partes se expongan argumentos y pruebas de manera directa ante el juez. Este principio busca agilizar el proceso, evitar decisiones innecesarias, sobre todo garantizar la inmediatación del juez con las pruebas y testimonios, lo que favorece una valoración eh, en la evidencia. En cambio, el principio de contradicción asegura que todas las partes tengan la oportunidad de impugnar, rebatir y confrontar las pruebas presentadas en su contra, el cual este es un principio muy esencial para garantizar el derecho a la defensa, ya que impide que una persona sea condenada a base a pruebas que no ha tenido la posibilidad de cuestionar. Estos principios fortalecen la transparencia, imparcialidad y la legitimidad en el proceso penal, asegurando que el juicio se desarrolle bajo condiciones de igualdad y respeto a los derechos fundamentales. Impulso procesal. Aquí es el principio del derecho procesal y la responsabilidad de promover el avance del proceso judicial. Su finalidad es evitar dilaciones indebidas y garantizar una resolución eficiente de los conflictos. En esto hay dos tipos de impulso procesal: el impulso de parte, el sistema donde rige el principio del dispositivo. Las partes tienen la carga de promover el proceso. Ejemplo, el proceso civiles y mercantiles. Por segundo tenemos al impulso de oficio. En materias como el derecho penal, administrativo, laboral, el juez o la administración tienen la obligación de impulsar ese proceso sin la necesidad de petición de las partes. También hay normativas y aplicaciones. En Ecuador, el Código Orgánico General de Procesos establece el principio de celeridad y deberes de los jueces y tribunales de evitar dilaciones y injustificadas. También hay importancia sobre el impulso procesal. Aquí garantiza el acceso a la justicia de manera eficaz, evita la caducidad de acción por inactividad, impide los procesos protegiendo el derecho de una tutela judicial. También tenemos el principio de concentración. Este principio es el derecho procesal, que es un criterio que busca que los actos procesales se realicen de un menor número posible de actos y audiencias con el fin de agilitar el procedimiento y evitar dilaciones innecesarias. Hay características también de los principios de concentración, que es agilización de los procesos, eficiencia procesal, también hay protección de derechos, hay unificación de actos. Y también hay aplicaciones en distintas ramas del derecho, en el derecho civil y mercantil, también en el derecho penal y también en el derecho laboral. Ejemplo, en el Ecuador, el Código Orgánico General de Procesos establece que el procedimiento debe evitar actuaciones innecesarias y que siempre sea posible las pruebas y alegatos se presenten en una sola audiencia. Este principio que está ligado con los otros es la celeridad procesal y la inmediación, buscando el proceso más eficiente y garantista. Gracias.